Comenzamos entonces, nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. Eh, Quisiera rescatar eh, algunos puntos sobre el estudio que hicimos la semana pasada sobre María, María de Betania. Eh, Marcos capítulo 14 estuvimos examinando para nuestros hermanos que se añaden. Y un paralelo de Mateo, Lucas y Juan capítulo 12 también. Con María vimos, primero, yo creo que el mayor enfoque que María nos enseña es eh, lo que nuestro Dios merece, ¿sí? Lo que el Señor merece. ¿Qué es lo que Él merece? Vimos e interpretamos su acto como un acto pleno de adoración, ¿ya? Eh, y en la historia de María, ¿qué vemos que el Señor merece, ¿no? En este caso, concretamente, Jesús el Señor, ¿no? Eh, ¿Qué merece el Señor? Merece que no haya ningún obstáculo de ningún tipo para nosotros, para rendirle nuestra adoración. Eh, no debería haber ningún obstáculo, hermanos, de ningún tipo, geográfico, físico, espiritual, emocional. Eh, Esta es la idea de en espíritu y en verdad. Eso es lo que vimos algunas clases atrás cuando examinamos la enseñanza de Jesús a la samaritana. En espíritu y en verdad, sin ningún, ningún obstáculo. Hoy día ya no necesitamos de un templo, ya no necesitamos de un ritual específico, ya no necesitamos de algo concreto, terrenal y físico. Hoy día hay una libertad absoluta que tenemos en Jesús, por eso nuestra adoración debe ser en espíritu, ¿ya? Eh, y en verdad porque tiene que nacer de lo más profundo del corazón, del Dios. Al Dios que adoramos es el Dios que conoce el corazón. Al Dios que adoramos es el Señor y el Dios y el ser que sabe todo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que Él merece esto, ¿ya? Una adoración sin ningún obstáculo, ¿ya? Y también entendiendo obstáculo como excusas, ¿sí? Como excusas nuestras, excusas que podemos poner, que podemos inventar, que podemos sobreponer ante el Señor, y esa no es la idea. Entonces, lo primero que Él merece es que no haya ningún obstáculo entre Él y nosotros para darle y rendirle nuestra adoración. Segundo, ¿qué es lo que Él merece? Él merece, en la historia, en el contexto de María, ¿no? De María de Betania, lo mejor, ¿ya? Ella dio eh, un, una ofrenda, ¿no? Donde lo entregó todo, ya entregó todo ese perfume carísimo, ya leíamos que era nardo, nardo puro, nardo genuino, sin mezcla. Esta es una idea bien interesante en el Antiguo Testamento, y que hoy día nosotros la podemos interpretar de un punto de vista espiritual también, que es la mezcla, ¿no? Lo puro, Dios, el Señor merece lo puro, lo genuino, ¿ya? Nada mezclado. eh, Merece lo mejor que yo le pueda dar, siempre lo mejor de mí, ¿ya? Eso es lo segundo. María ofrendó, no importándole las circunstancias, no importándole eh, las situaciones que podían impedirle y que eran lógicas, pero ella no las vio como prioritarias, vio como prioritario el rendir su adoración a su maestro, a su Señor, a Jesús. En segundo lugar, ofrendó lo mejor que ella tenía, ya aquello que incluso era para ella misma, lo ofrendó sin reservas, ya sin reservas, lo mejor que tenía. Y por último, un resumen, ¿no? Lo que el Señor merece en la perspectiva de la historia de María es que yo mismo debo darme en amor a Él, ¿ya? Sin importar lo que me afecte, sin importar cuánto me pueda no beneficiar personalmente. Eh, Aquí es donde
tenemos que entender que la adoración real trata de Dios, de Él, no trata de nosotros ni sobre nosotros. Hermanos, Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros, eh, está pendiente de nuestras oraciones, está pendiente de nuestro clamor, de nuestras necesidades, ¿ya? Él se preocupa de nosotros. Eso no hay ninguna duda sobre eso. Espero que ninguno de nosotros exista una duda con respecto a esto, ¿ya? Entonces, esa preocupación de Él por nosotros es algo que no va a cambiar en Él, porque Él no cambia. Somos sus hijos y eso lo va a llevar siempre a cuidar de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque debería ser Él. Y en la adoración no debería haber ningún otro enfoque más que Él y solamente Él. ¿Ya? María se dio a sí misma en amor, ¿ya? Sin importar cuánto le podía afectar lo que hizo, porque sí le iba a afectar, recuerdan, sí, recordamos esto, le iba a afectar socialmente, culturalmente. Lo más probable es que la regañaran después su hermano Lázaro y Marta, ya la misma gente ahí la juzgó, la criticó con voz en alto, y sin embargo ella lo hizo porque para ella era lo más importante, ¿no? Entonces, el tema es con María que aprendemos a que tenemos que darle nuestro todo exclusivamente a Él, a Él. Él merece esto, Él merece que le demos todo lo que somos a Él. Entonces, no solo lo que tenemos, sino lo que somos. Las dos cosas, ¿ya? Eh, Muchos hoy día malinterpretan esto diciendo, no, que yo le doy mi vida al Señor. ¿Ya? Yo no necesito darle mis cosas al Señor, porque todas mis cosas son del Señor. Entonces yo le doy mi todo. Pero lo ocupan como una excusa para no desprenderse de lo material. Sí, tristemente. Y esa no es la idea. ¿Ya? Sencillamente esto es como un escalón, ¿no? El primer escalón es darle todo lo que tenemos, ya ofrendárselo. Y luego viene el segundo escalón más alto, que es darnos a nosotros mismos, ¿ya? Porque una cosa es darle al Señor, otra cosa es darle lo mejor al Señor, y otra cosa es darnos nosotros completos al Señor, ¿ya? Recuerden, palabra clave en lo que estamos aprendiendo sobre la adoración es el todo, el todo. Y María nos muestra este ejemplo de forma tan maravillosa, ¿ya? Donde ella se da exclusivamente al Señor. Su único enfoque fue Jesús, hizo esto tremendo y la Biblia nos enseña que esto trascendería. Y trascendió, porque 20 siglos después, ¿cuántos años, hermanos? Tantos años después, seguimos hablando de la ofrenda de María, ¿ya? Tal como Jesús lo enseñó. Así que seamos motivados a ver la perspectiva en la ofrenda de María, ¿sí? Nuestra hermana María de Betania, de la tocaya de nuestra hermanita María Ocuña, ¿no? Otra María. Así que María de Betania nos enseña una gran lección en el Nuevo Testamento. Hermanos, hay muchos ejemplos de cosas hermosas sobre actos de adoración en el Nuevo Testamento, pero María, bajo mi perspectiva personal, es una de las que sobresalta, ya sobresalta mucho. Eh, entonces, terminamos la semana pasada viendo, ya enfocándonos en el estado más exaltado de la adoración, y nos referimos a la adoración eh, en general. Vimos que eh, nuestra adoración es un acto muy exaltado, es la exaltación más alta de la adoración, porque nosotros adoramos eh, a un ser que es el único Dios. ¿Sí? Nosotros adoramos al verdadero Dios, al único Dios que existe. Lo vimos en Primera de Corintios, capítulo 8, donde Pablo dice que, parafraseo, en la perspectiva humana hay muchos dioses, pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios y un Señor, ¿ya? Y este Dios es el único, no hay otro, es el único Dios verdadero. Todos los otros son
ídolos, ya, como lo dice Pablo en el contexto de 1 Corintios capítulo 8. Ídolos, dioses falsos, dioses con D minúscula. Entonces, cuando nosotros decimos, nos aferramos a las alabanzas que habían en el Antiguo Testamento, ¿no? Señor, tú eres el más grande de los dioses. Es verdad cuando lo hacemos en el sentido eh, de resaltar que todos los otros no son dioses verdaderos, ¿ya? Pero en nuestra mente y en nuestro corazón siempre hoy día debería estar esa perspectiva de decir, es que no hay otro Dios. No es que Dios sea el Dios más grande. No, no, es que no hay otro Dios. No existe otro ser que sea Dios. Solo nuestro Dios es Dios. Eso significa que Él sea el único Dios, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros no tenemos ninguna duda que nuestra adoración se la rendimos al verdadero Dios. Y eso hace que tu adoración, mi hermano, y mi adoración sea una adoración que esté por sobre cualquier otra adoración. De hecho, es la adoración genuina, la adoración real, ¿ya? ¿Qué hace que nuestra adoración entonces sea la expresión más alta de la adoración? ¿Cierto? El estado más exaltado de la adoración es que nuestra adoración se la rendimos al verdadero Dios, al único que es verdadero Dios. De la mano de esto, se la rendimos al único entonces que realmente es digno, ¿sí? Digno y que la merece. O sea, es una adoración que se la damos a aquel que la merece, ¿ya? Digno él y solo él. Esa es la idea. Digno él y solo él. ¿Ya? Vimos la semana pasada que las religiones adoran. Hay mucha gente que son buenos adoradores, en el sentido que dan, se dedican, ofrendan, pero lo hacen a seres que no son Dios, ¿ya? Y que verdad no la merecen. No merecen ni su adoración, pero tampoco merecen su veneración, que es un término que se ocupa mucho hoy día, ¿no? Eh, la devoción, no hay ningún ser humano que la merezca. Ningún ser humano que haya existido, que existe o que existirá. Eh, Solo existe un humano, ¿sí? Y que es el Señor Jesucristo. A Él lo ponemos ahí en el lugar, en el sitio que le corresponde, ¿no? Pero de ahí tenemos que entender de que solo y a nadie más le pertenece la adoración, porque solo Él es digno. ¿Ya? Y recuerden las bases para nuestra adoración, lo que cimienta nuestra adoración. Espero que se recuerden. La primera es quién es Él, ¿sí? Y la segunda, lo que Él ha hecho. Pero lo que Él ha hecho incluye también todos los beneficios personales que hemos recibido de Él, ¿ya? Pero sobre todo lo que Él ha hecho se enfoca en la obra suya en la cruz. Eso, esa obra, eso que Él ha hecho por nosotros, está exaltado sobre todo, porque es la razón de eterna adoración, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante conocerlo a Él. Porque si no conozco a Dios realmente, nunca mi adoración va a ser lo suficientemente buena, ¿ya? Eh, Entremos hoy día a al otro punto que hace y marca una diferencia entre nuestra adoración y la adoración de cualquier persona que no sea alguien que se la rinda a Dios, al Dios verdadero. Yo les adelanté un poquito en una frase, y es que nosotros adoramos en un estado más exaltado de adoración más que cualquier otro ser humano, eh, porque en nuestra adoración le rendimos nuestro todo a Él. Esto entonces implica y significa que llegamos a adorarlo eh, al no enfocarnos en nosotros mismos, lo adoramos bajo un estado, o debería ser así, en un estado libre de egocentrismo, ¿ya? Y esto, dicho de otra manera, es
lo adoramos en amor. Los ídolos no son amados. Los dioses de la antigüedad no eran amados, eran temidos, la gente tenía terror de ellos. ¿Ya? Eh, el, la relación con nuestro Dios es una relación de amor. Entonces, nosotros no solamente adoramos, sino que también amamos a Dios. Y cuando adoramos en amor, eso exalta nuestra adoración a un sitial que ningún otro ser ya recibe y que ningún otro ser es digno de recibir. ¿Ya? Eh, yo les quiero invitar que veamos un caso ahora del Antiguo Testamento que es muy significativo, hermano. Yo les podría decir, abran el libro de los Salmos, ¿no? Y en el libro de los Salmos encontramos abundante, muy abundante experiencias, muy abundantes experiencias de una verdadera adoración, de dedicación, de asombro, ya, de honrar al Señor. Pero quiero que nos vayamos no a un salmo, pero sí a examinar la oración de un salmista. Primera de Corintios, perdón, Primera de Crónicas 29. A ver, abran sus Biblias. Primera, espero que tengan todos Primera de Crónicas 29. Vamos a tomarnos el tiempo de leer del versículo 1 adelante, ¿ya? Y leo entonces en el nombre del Señor, espero que lo tengan. David ya está ancianito, como diríamos en Chile, listo para la foto, y él quiere dejar todo listo para que su hijo Salomón se dedique a hacer la obra que él había tenido en su corazón de edificarle un templo al Señor. Así que este es el contexto. Comenzamos con el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Se repite la palabra, ¿no? Voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, dos puntos. Hacemos una pausa. Eh, Me imagino que todos,
cuando escuchan a David se le vienen por lo menos tres cosas a la mente, ¿no? Una, pastor y rey. Dos, Goliat. Y espero que la tercera que se le venga a la mente sea el hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor. Sí, un hombre conforme al corazón de Dios no puede significar un hombre perfecto, sin pecado, sin ninguna mancha, porque esa no es la historia de David. Esa no fue la realidad de David. Eh, no fue un hombre que pecaba gravemente continuamente, pero en las cosas que la Biblia registra como pecados de él fueron cosas muy, muy graves. La primera fue adulterio, adulterio agravado por homicidio, cosa terrible, porque la persona que mandó a matar, aunque él no lo mandó a matar directamente, pero fue lo que era la idea, ¿no? En el caso de Urias, eh, hacía que el tema fuera mucho más grave la condición de Urias, que Urias fuera un hombre fiel a David, un guerrero fiel a David, ¿ya? En todo sentido de la palabra. Entonces, eso agrava, por supuesto. No significa que si David hubiera mandado a matar a cualquier otra persona no hubiese sido grave, no, si eso es matar a una persona, mandar a matar a una persona, tramar, maquinar la muerte de una persona es algo terrible, terrible, ¿ya? Eh, por eso dentro de los 10 mandamientos dice no matarás, ¿no? Pero hay homicidios que se agravan por las circunstancias, ¿ya? Si ya asesinar es algo terrible en sí mismo, se le junta aún un peso más cuando es el caso de alguien que es fiel a ti, eh, incondicional a ti, en todo sentido, como lo era Urias. Y luego el tema de que se vuelve altivo su corazón por la fuerza y el poder que había llegado a tener militarmente, ya, y hace el censo, ¿no? Censa para poder mostrar, wow, esto es lo grande, ¿no? Que tengo, este es mi respaldo, olvidándose de lo que él mismo había enseñado y lo que él mismo había compartido con su gente durante tanto tiempo, que era el hecho de que Dios es la razón, ¿ya? Es la razón de nuestra victoria, Dios es la razón de nuestra provisión, Dios es la razón de aquello. Entonces, David, al ser un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, no significa que haya sido perfecto. Y con respecto a esto, también quiero aclarar, algunos dicen es que cuando Dios dice eso de David, es cuando David aún estaba joven, ya eh, era antes del pecado con Betsabé, de Urías y de todo esto. Entonces dan la impresión de que lo que la Biblia nos enseña, que David, después que pecó con Betsabé, ya dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Es como el sentido que se le intenta dar. Bueno, muchos que creen que, bueno, y enseñan que el cristiano no puede pecar definitivamente, eh, tienen que arreglar esto de David, ¿no? Porque David es un tremendo ejemplo. Entonces, claro, perdió el título y el honor de ser un hombre conforme al corazón después de Dios, después de haber pecado en estas formas tan graves. Eh, la verdad es que eso no tiene ningún asidero bíblico así 100% confirmable, hermanos. Todo lo contrario, pasan los años, David muere, muere Salomón, viene Roboam, viene el tiempo del nieto de David. Dios, una, dos, y creo que hasta tres veces, cada vez que Dios se refería a David, decía que como David no había habido ningún otro. Y pone a David como el parámetro, ¿sí? El parámetro de justicia con respecto a todos los reyes. ¿Ya? Eh, para confirmarlo, vamos ahí déjenme buscar, en, déjenme ver si es, eh, para no quedarnos
con esta duda. Vamos a Primera de Reyes. Bien, vamos a ver algunos versículos. Primera de Reyes, capítulo 11. Esto es lo que Dios le dice a través de un profeta a Jeroboam, ¿sí? Eh, al hombre al que Dios le iba a dar la mitad del reino, bueno, más de la mitad del reino, ¿no? Que sería el futuro rey del norte. Versículo 38, miren, miren las palabras de Dios a través del profeta. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. ¿Se dan cuenta cómo Dios mismo pone a David, después ya de muerto, lo pone como un punto de referencia? ¿Y un punto de referencia de qué? De alguien que hizo lo bueno, lo recto, que guardó los estatutos y los mandamientos del Señor. Porque el término o la frase es, como hizo David mi siervo. Y luego le dice, así yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. ¿Sí? El punto de referencia. Entonces, es difícil creer que si Dios lo está poniendo como un punto de referencia, justicia, de equidad, de transparencia, David, haya dejado de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo siguió siendo. ¿Y por qué hago esta distinción, hermanos queridos? Porque ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no implica perfección, no puede implicarlo porque ningún ser humano es perfecto. Aquí en la tierra ningún ser humano puede llegar, ¿sí?, a un punto de perfección plena, ¿ya? Como ser humano, menos como Dios, o sea, ni los ángeles, ¿sí? Ya dejamos claro que solo Dios es perfecto, ¿ya? Es un atributo exclusivo de Dios, en el sentido de perfección absoluta, eterna e inmutable, ¿ya? Pero un ser humano no puede serlo aquí en la tierra. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios no va por ese lado. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que, a ver, para que lo entendamos, es un hombre que camina con Dios como caminó Enoc. Es un hombre que transparenta a Dios en su vida. Esa es la idea. No es un hombre que no falla, no es un hombre que no peca, sino es un hombre que tiene en su mente el vivir de acuerdo a Dios. Porque el corazón de Dios, hermanos, ¿sí? El corazón de Dios no es el corazón humano, pero sí nos habla de esa parte profunda del ser de Dios, ¿ya? Y en este caso, el corazón de Dios nos habla de lo que Él desea, de lo que Él anhela, de lo que Él ama profundamente. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que se conforma a esa imagen de Dios en su corazón, que busca honrar a Dios, que busca agradar a Dios. Esa es la idea, esa es la imagen. ¿Ya? A ver, permítame lo que voy a decir. Veo a David en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de adoración, a un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento veo a una mujer en la adoración como una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Y quién es? Es María. Vamos a ver que hay un paralelo precioso entre lo que hizo María y lo que hizo David. Hay diferencias, ya grandes. La primera gran diferencia es que David era rey, ¿sí? David como rey podía hacer cualquier cosa y nadie le iba a decir nada. María hizo algo, ¿sí? Y todos se le fueron encima. ¿Ya? De hecho, como digo, la hubieran castigado si no hubiese sido porque el maestro la protege. ¿Ya? Pero fíjense, la esencia, el enfoque de María es el mismo enfoque de David. Esa es la idea antes que leamos esta magnífica oración que hace David aquí y que la registra el escritor de Crónicas. ¿Ya? Pero antes, Primera de Reyes, capítulo 15. Déjenme buscarlo por acá.
Bien. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Y anduvo en todos los pecados. Aquí está hablando del rey Abiam, ¿ya? Un descendiente del rey David. Y anduvo en todos, perdón, Abiam, sí, versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto como Jehová su Dios, ¿cierto? Perdón, con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Ahí está clarito, ¿no? Implica el corazón, o sea, el corazón de David era un corazón perfecto delante del Señor. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿y Betsabé y Urías? ¿Y el censo? ¿Sí? Eso muestra que un hombre que palpita, por así decirlo románticamente, eh, eh, al galope del corazón de Dios, no es un hombre perfecto en todo su sentido, sino es un hombre que se enfoca en Dios, es una mujer que se enfoca en Dios. Vuelvo a leer, dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes, su padre directo, ¿no? Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre, el padre, ¿cierto? Del cual descendía. Aquí, recuerden que aquí en este tiempo, culturalmente, padre podría ser un antepasado, ¿ya? Un padre era un antepasado. Y en este caso, tristemente, este rey, ¿ya? Eh, tristemente, hermanos queridos, Abiam, ¿ya? Eh, fue un hombre que cometió los pecados de su padre directo, de su papá directo, ¿ya? Del que lo engendró. Y no fue su corazón como el de David, su padre, que era su antecesor, ¿sí? De quien descendía el linaje, ¿ya? Versículo 4. Más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Miren, y el versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Sí? O sea, aquí vemos a un Dios perfectamente equilibrado, hermanos. Un Dios que al perdonar nos restaura. Mis queridos hermanos, cuando nosotros pecamos como hijos de Dios, cuando le fallamos, cuando nos alejamos del Señor, cuando le ofendemos, ¿sí? Pero venimos a su presencia con un verdadero arrepentimiento, como lo hizo David, si no leas el Salmo 51, ¿ya? Y volvemos a Él. Dios viene y nos abraza como el padre del pródigo lo abrazó y nos perdona. Y su perdón es total, es absoluto, no es condicional, es total, hermanos. No hablamos de las consecuencias porque hay veces que nos afectan las consecuencias, pero mi relación con Dios se restaura absolutamente. Y Dios nos dice, mira, te voy a poner a prueba durante un año, te voy a poner a prueba en 3 meses, a ver si me eres fiel. No, 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 no. Dios se abalanza sobre nosotros, nos abraza, nos besa, ¿ya? Y vuelve a restaurarnos, nos restaura completamente, aunque hayamos estado lejos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos de corazón, el perdón viene. Y ese perdón es total, es de tal manera que todo lo pasado, Dios ya no lo toma en cuenta. Eso es lo importante. Pero fíjense, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio está en que Dios igual deja, ¿sí? El punto. Y no es porque Dios se lo sacara a David, sino que nos lo deja para enseñanza a nosotros. Aquí David ya estaba muerto. ¿Sí? Aquí Dios nos le está diciendo, mira David, todo fuiste bien, excepto, y te tengo aquí te tengo, ¿cierto? Te tengo bajo mi mirada porque sé lo que hiciste con Urias. No, 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 no. Dios lo perdonó completamente a David. Las cosas malas que le vinieron a David fueron las consecuencias que vienen, ya, que son cosas entre comillas naturales que se nos vienen encima. Pero aún en esas consecuencias, nuestro buen Padre Celestial está cuidándonos, amándonos, abrazándonos y sosteniéndonos. Eso es lo que hace Dios. Y alabado sea el Señor por eso.
Esto es gracia, gracia pura. ¿Ya? Ahora, eso es lo que Dios hizo con David. Entonces aquí Dios está respaldando a David, diciendo que era un hombre, ¿cierto?, que de corazón perfecto. Esto es un equivalente a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? Pero aquí Dios deja la cláusula y dice que había sido perfecto en todo, excepto en lo tocante a Urías. O sea, ese puntito, vuelvo a decir, no es un reproche para David, porque David ya estaba en la presencia del Señor. Es enseñanza para nosotros. Es como que el Señor nos está diciendo, miren, yo perdono, pero entiendan, ¿sí? Ese pecado ya no lo tomo en cuenta, pero sí queda como una cicatriz. Hasta hoy día hablamos del pecado de David referente a lo de Urías Eteo, ¿ya? Pero es algo, hermano, que Dios solucionó con David. Quedó escrito y hoy día lo hablamos, no para juzgar a David, ¿ya? ¿Quién somos nosotros para juzgar a David? ¿Ya? Pero sí para aprender, hermanos. ¿Aprender qué? Que no tenemos que ser ociosos, ¿sí? No, tenemos que ser ociosos en lo que tenemos que hacer, ¿sí? No puedo dejar de hacer lo que sé que tengo que hacer, especialmente ser diligente en lo espiritual, ¿ya? ¿Qué otra cosa? La altivez, hay que ser cuidadosos cuando nos creemos, ¿cierto?, autosuficientes. Recuerden lo que dijo Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, eso es una actitud, es la actitud de un hombre y una mujer que siempre saben que ellos van a fallar, por eso están siempre apegaditos del Señor, para no fallar. Siempre apegados al Señor, porque saben que si se sueltan del Señor, costalazo. Pero mientras estén apegaditos al Señor, ¿sí?, ese costalazo no se va a producir. Entonces, nuestra lucha siempre es esa, mantenernos enfocados, apegados al Señor. Entonces, nos queda claro esta idea de David, hermano. Espero que sí, ¿ya? Y ahora vuelvo a Primera de Crónicas, donde estábamos, donde hicimos la pausa, Primera de Crónicas 29, ¿ya? Y seguimos leyendo ahí. Quedamos en Primera de Crónicas 29, dice. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y como les dije, hermanos, lo que David va a orar es algo maravilloso. Acompáñenme, disfrutemos esta oración maravillosa del rey David. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Bendito desde el siglo y hasta el siglo. Bendito por la eternidad eres, Señor. Ay, qué lindo, qué hermoso. Recuerden que la palabra bendecir en el caso de Dios, ¿ya?, es una especie de declaración, ¿ya?, de lo hermoso que es Dios. Cuando nosotros decimos, hermano, yo te bendigo, estoy pronunciando una palabra buena sobre tu vida, para que tú seas prosperado en todo sentido. Pero cuando nosotros decimos bendito sea el Señor, yo no puedo estar creyendo que eso significa que yo le estoy añadiendo a Dios algo. No, la palabra bendito cuando se refiere a Dios es un término exclusivo de alabanza, ¿ya? Es decir, tu nombre es bendito en este caso. Tú eres bendito. Todo término maravilloso, toda palabra excelsa de alabanza te pertenece. Esa es la idea de bendito, ¿ya? Bendito seas tú. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Fíjense, enfoque. La oración de David está enfocada en su Dios. Pero fíjense que David estaba contento. ¿Por qué? David estaba contento porque hace poquito, hace unos minutitos antes aquí, en esta historia, les había dicho al pueblo, ya, si alguien quería ofrendar, como él lo hacía, para la casa del Señor. Y se produjo un mover de Dios ahí tremendo, ¿no? Y la gente, los príncipes, ¿sí?, los potentados de ahí de Israel, fueron tocados y comenzaron a dar en abundancia, voluntariamente. Vez tras vez se nos dice voluntariamente, voluntariamente, voluntariamente. Versículo 9, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Fíjense, por esto estaba contento David, pero David se enfoca en Dios. Se enfoca en Dios, hermanos, ¿ya?
Bendito tú, Señor. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria es tuya. La victoria es tuya. El honor es tuyo. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Alabanza. Alabanza. Pero más adelante vamos a ver un poquito más detenidamente la alabanza. Pero aquí se está expresando algo. Fíjense, es una reacción de David ante su magnífico Dios. ¿Ya? Y él que conoce a Dios, lo alaba de esta manera. Sigo la mitad del versículo 11. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos, maravilloso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, eres soberano, Señor. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pero si todo es tuyo, Señor, si de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿cómo nos permites este honor tan grande? No necesitas nuestra ofrenda, no necesitas de lo que te damos, porque tú eres Dios, el poder, el dominio son tuyos y tú haces como quieres y con quien quieres y cuando quieres. No necesitas nuestra ofrenda, pero nos has permitido, nos has dado la honra de poder ofrecer voluntariamente todo esto a ti. Es más, Señor, todo es tuyo y todo lo recibido de tu mano que nosotros tenemos es el fondo del cual sacamos para darte. ¿Ah? De lo recibido de tu mano te damos. No te estamos dando algo que no te pertenezca. Porque nosotros, extranjeros, versículo 15, nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Hermanos, una pausa. No sé si se dan cuenta. El contraste que David hace entre Dios y él, entre Dios y ellos. Tú el eterno, tú el que dominas por siempre, bendito tu nombre del siglo hasta el siglo. Yo soy extranjero y advenedizo en esta tierra. Soy pasajero, como nuestros padres. Mis días sobre la tierra son como sombra que no dura. ¿Ya? En otras palabras, en cualquier momento me muero. Mis 80, 100 años no son nada. Un contraste absoluto. Tuyo son todas las cosas. Yo no tengo nada. Si te doy es de lo que tú me das. Fíjense el contraste. La adoración tiene que ver, mis queridos hermanos, en esta oración lo vemos, tiene que ver con reconocer quién y cómo es Dios, pero también en reconocer nuestra propia insignificancia. Nuestra propia insignificancia, mis queridos hermanos. ¿Ya? Versículo 16, seguimos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Dale con la misma, David. Sí, dale con la misma. Todo es tuyo, Señor. 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Fíjense, hermano. Y que la rectitud te agrada. Wow. Eso es verdad, hermano. No hay adoración real sin rectitud. David lo sabía. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, nadie los obligó. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Qué lindo. Bueno, después del versículo 19 termina orando por su hijo, ¿no? Por Salomón. No sé si se logran dar cuenta, mis queridos hermanos, el paralelo hermoso que hay entre la oración de David y la ofrenda de María.
de corazón, ¿sí? Espontáneamente, voluntariamente, sabiendo que Dios es quien merece esto, ¿sí? Sabiendo que es un acto donde nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Eso es lo que hizo María. María estaba ahí en la cocina, como vimos, miró para adentro, ahí está el maestro, ahí está ese ser magnífico, maravilloso, que merece que yo le rinda un acto de adoración supremo, un acto de reconocimiento, ¿sí? Y aquí en mi mano tengo el alabastro, sé lo que me va a traer como consecuencia de todo esto, pero esto es inevitable. Yo no puedo quedarme acá. Debo hacerlo y hacerlo ahora. Va en contra de mi cultura, en contra de todas las normas sociales, pero yo soy una rebelde. No, no. María no hizo eso porque fuera una rebelde, ¿sí? María lo hizo porque lo único que estaba enfocada era en la dignidad del Señor Jesús, ¿sí? Porque, mis queridos hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, sencillamente porque era un hombre que enfocaba su vida en Dios, su deseo, su voluntad, su agrado. Eso era lo que hacía de David un hombre conforme al corazón de Dios. En contraste con Saúl, un hombre que actuaba pensando en sí mismo. Y esta es la esencia de la adoración. Es el acto donde le rendimos a Dios nuestro todo, pero pensando en Él y no en nuestro bien. Donde actuamos enfocados en Él. Y mis queridos hermanos, tenemos que entender cómo transforma la vida esto. Mis amados hermanos, transforma la vida esto. Y les voy a decir por qué. Porque el papá y la mamá ahora, bajo esta perspectiva, van a criar a sus hijos sabiendo que lo hacen primero para la gloria de Dios, enfocados en Dios. Ya no lo van a hacer porque ellos quieren llegar a ser buenos padres, porque luego quieren que los hijos los aplaudan, o algunos incluso que después sus hijos los sostengan. Ya, como mi mamita conoce una hermana que dice, no, yo crié a todos estos cabros, ahora ellos me tienen que sostener. Nada de cuestiones, ¿ya? Le dice al hijo mayor, te tuve 9 meses, sufrí contigo dentro de mi guata, no, ahora tú tenés que sufrir conmigo. Y nada de estarme llevando a un hogar suite, ni de ricos, de ancianos. No, tú me tenés que cuidar hasta el final. ¿Ya? Bueno, hay papás así, ¿no? Pero la idea del padre que se enfoca en esto, en la real adoración, la cual se enfoca en Dios, es que yo empiezo a criar a mis hijos, actúo con ellos siempre pensando en que quiero agradar a Dios, y eso me permite hacer lo mejor por mis hijos. ¿Lo entendemos? El esposo trata a su esposa, ¿sí? Bajo este prisma. Entonces, la trata de la manera que sabe que va a honrar a Dios, que va a agradar a su Dios, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Y no solamente para que le cocine rico, ¿sí? O para que cumpla con su deber conyugal. No, la primera, eso es parte de, ¿no? Es parte del amor, sino que lo hace por honrar a Dios, por honrar a Dios. Y tiene un trato especial con su esposa por eso. El otro lado de la moneda, la esposa. Ahora la esposa comienza, sé que quería poner pausa ahí, pero no, tenemos que seguir. La esposa lo mismo. Ahora va a tratar a su esposo, ¿sí? De una manera que sabe que va a honrar a Dios, de una manera que va a agradar a su Dios, ¿ya? Y esto, hermanos queridos, lleva a que ya no tengamos excusas, ¿sí? Para hacer bien lo que hacemos. Ser padre, ser esposo, ser esposa. Pero esto se aplica a todo, a ser vecino, ¿sí? A tratar a los vecinos, por más que insoportables que sean. Saber, y no significa, hermanos, que le estemos sobando la espalda a los vecinos, no, sino que saber que podemos tratar con ellos.
Y por último, si ya son tan antipáticos, pero en nuestra oración se va a reflejar, ¿sí? Ya, correcto, no lo hablo porque no, es insoportable. Pero ahí en el lugar secreto, oro por él. Y eso honra a Dios. Y el Señor me dice, si sé que es insoportable, sé que no lo puedes soportar, pero me honras al venir a mi presencia y orar por él. En misericordia, por supuesto, ¿no? Señor, te demando a esta incircuncisa, ¿cierto? Justicia a la Señor, mándala al Seol ahora mismo. Entonces, no, obviamente vamos a orar en misericordia por ellos. Y esto en el trabajo. Ya yo no trabajo, ¿sí? Para mi patrón. Yo ya no hago las cosas bien para agradar primero a mi patrón, lo hago para honrar a Dios. Esa es la relación que Pablo toca cuando le dice a los siervos, ¿no? Háganlo para el Señor. Su trabajo háganlo para el Señor. Y a los patrones les dice, como Cristo, ¿cierto? Los amó y los ha tratado a ustedes, ustedes traten hacia sus trabajadores. ¿Se dan cuenta? Todas las relaciones interpersonales pasan por este conducto. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos queridos, se nos extiende la adoración a toda la vida. Un servicio que yo le hago a alguien. ¿Sí? Hermano, cuando usted invita a alguien a compartir su mesa, ¿ya? Oh, tenemos invitado a tal persona, ¿ya? Unos tallarines nomás con salsa, y tal. Eh, no, güey. Podría ser, ¿cierto? Claro que podría ser. Pero ¿qué va a hacer ese hombre y esa mujer que saben que con todo lo que hacen agradan a Dios? Van a preparar una rica comida, pues, hermano. ¿Sí? ¿O no? ¿O no es así? Cuando yo voy a Coquimbo, alábalo. El Señor me bendice. Llego con muchos kilos de más acá, hermano. Entre Coquimbo y Valle es tremendo, hermano. Yo sé que los hermanos lo hacen en amor, ¿ya? Lo hacen en amor. Y cada uno comienza a actuar con otros enfocándose en esto. Enfocándose en esto, hermanos. Espero que se entienda la idea, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Otra diferencia, pero que no es diferencia. Se juntan entre María y David. David, como dijimos, era rey, él hacía lo que quería y nadie le iba a decir nada. María arriesgó todo, ¿no? Pero fíjense cómo David enfoca sus riquezas materiales en Dios. Y él da toda una descripción de eso, ¿no? Le da lo mejor a Dios. Lo mismo que María. María dio lo mejor. María, luego de dar lo mejor, María se dio a sí misma. ¿Y qué hace David en todo esto? Se da a sí mismo, ¿sí? A Dios. Él era un hombre que sabía muy bien que su vida le pertenecía a Dios, ¿ya? Que todo lo que tenía era de Dios y por Dios. Entonces, fíjense, hermanos, un pequeño paréntesis, permítanme. Me da tanta pena que este pasaje que acabamos de leer se usa en las iglesias. ¿Saben para qué? Eso, hermano Marcelo, leí sus labios. Este pasaje y usarlo para pedir ofrenda. Hermano, necesitamos una ofrenda para arreglar el templo. Ya, vamos. Primera Crónica 29. ¿Sí? Hermano, necesito plata, dice el pastor. Ya. Primera Corintios 29. No. Hermano, necesito renovar el auto. Vamos, Primera Corintios 29. Es el caballito de Troya. ¿Sí? Perdón, no el caballito de Troya, el caballo de batalla. ¿Ya? Como dicen los jóvenes hoy en día, la vieja confiable. ¿Sí? Eso es Primera Corintios 29. Y qué triste esto, hermanos. Porque espero, con la ayuda, en el Señor y con su ayuda, espero que ustedes hayan, al ido leyéndolo conmigo, se hayan dado cuenta que la ofrenda material es absolutamente secundaria en esto. Porque esta ofrenda económica que dieron fue solo la expresión del corazón, un corazón que adora. Porque cuando nosotros ofrendamos y damos, lo hacemos con la misma perspectiva de la cual hemos estado hablando. ¿Sí? Lo hago para honrar a Dios. La diferencia es que yo no tengo mucha plata como tenía David, ni mi economía es tan grande como la de los hombres que dieron aquí. Pero qué maravilloso es que el Nuevo Testamento me muestre
La ofrenda de una viuda que ofrendó todo lo que tenía, significaba que se quedaba sin nada, y lo más probable es que iba a tener que llegar a su casita a esperar morirse, porque ya no podía trabajar, porque en esos tiempos las viudas no trabajaban, no podían autosostenerse, y ella lo dio todo, y Jesús alabó esa actitud diciendo que ella había dado todo lo que tenía. En otras palabras, se había dado a sí misma. No necesito tener riquezas para dar una ofrenda del mismo calibre de estas personas, porque el calibre para Dios no es la cantidad de dinero, es la calidad del corazón, ¿cierto? Y la actitud con la cual se ofrendó. Siempre con Dios es así, mis queridos hermanos, porque Dios conoce el corazón. Dios sabe que si voy a echar 1.000 pesos, Dios sabe que lo estoy haciendo con gratitud y es para Él. Pero Dios también sabe que si no puedo dar 1.000 pesos y estoy dando una moneda de 100, Dios no es como los predicadores que dicen solo ofrenda silenciosa. ¿Sí? Imagino que hayan escuchado esa, ¿no? Ofrenda silenciosa. ¿Ya? Por eso cuando los ofrenderos son ciertos esos ofrenderos de, de tela, ¿no? Yo intentaba ser de los primeros que echara, cosa que echara la moneda y no se sintiera, también era ofrenda silenciosa. El problema era con los que venían después, que echaban también moneda y se sentían las monedas. Entonces, un poco de astucia, ¿no? El punto, queridos hermanos, es que es la actitud. Yo puedo echar 20 lucas, 100.000 pesos en la ofrenda, pero si no lo estoy haciendo con el corazón y con la actitud correcta, eso para lo único que sirve va a ser para los gastos económicos. Pero nuestras ofrendas jamás solo deberían ser para gastos económicos. Nuestras ofrendas económicas siempre tienen que ser para honrar y adorar a nuestro Dios. Amados hermanos, y aquí todo lo que hacemos se transforma, ¿sí?, bajo esta perspectiva. Hermanos, yo sé que cuando alguien asiste a un templo, a una iglesia local, la mayoría de las personas que empiezan a asistir a una iglesia local, con el tiempo, terminan esperando que en algún momento los hagan predicar o los hagan coordinar. ¿Sí? Entonces, cuando te hacen coordinar y cuando te hacen predicar, ¡wow! Es porque he llegado, tengo un nivel, ¿no? No soy cualquier persona. Entonces, las personas que siguen congregándose y no son tocadas ni son llamadas a coordinar y a predicar, y pasan los años, y esa persona dice, pero Señor, yo te amo, ¿por qué no me toman en cuenta en esta iglesia? Yo quiero trabajar para ti. Y saben que en nuestra mentalidad evangélica, trabajar para el Señor significa coordinar, significa predicar en el púlpito, significa ser parte del grupo musical, ¿sí? Significa que algún día te llamen a orar adelante con micrófono, significa que pases la ofrenda, significa que seas portero, ¿ya? Y así va bajando el estatus, ¿no? Pero también nosotros deberíamos tomar, por ejemplo, hacer aseo en el templo, hacer los baños, por ejemplo, ¿sí? Pero ustedes, va a ser difícil que escuchen a alguien orando y diciendo, Señor, no entiendo por qué en esta iglesia no me toman en cuenta para hacer aseo a los baños. Yo te quiero honrar haciendo el aseo a los baños, Señor, pero nadie me toma en cuenta. Y yo he pedido y pedido esto, y el pastor no me quiere hacer aseo al baño. Van a encontrarse muy difícil que en algún momento se encuentren con un caso así. Todas las personas aspiran a lo visible, al púlpito especialmente, ¿no? Coordinador y predicador. Y aquí, hermanos, espero no ofender a nadie, pero mis amados hermanos, tenemos que cambiar la perspectiva. Si yo voy a un lugar a congregarme, yo no debo sentirme mal porque no me toman en cuenta para predicar en el púlpito o para coordinar. Porque yo no voy a eso. Yo voy al culto a honrar y adorar a mi Señor. Y en segundo lugar, voy a tener comunión con mis hermanos. Y en tercer lugar, voy a aprender y voy a orar con ellos. Entonces, el tema no es que si me toman en cuenta o no. ¿Cuál es el problema, hermanos? Ahora, cuando yo entiendo esto, y sé, hermanos queridos, que en muchas iglesias se habla de las honras. A fin de año, ¿no?
se dieron honras, o sea, se dieron puestos, cargos. Ya, el hermano Marcelo va a estar a cargo de los varones. Aleluya. La hermana Miriam va a estar a cargo de las damas. ¡Wow! Una honra, qué maravilloso. No, usted, hermana Santita, no. Usted con los cabros chicos. ¿Ya? La escuela dominical. En fin, lo entendemos la idea. Sé que están entendiendo la idea. Y eso, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Dios me tomó en cuenta, hermanos. Ese es el rodaje de una iglesia local. Pero no es lo más importante. Eso es tan importante cuando nos enfocamos en que todo lo que hacemos es para el Señor. Es tan importante como hacer aseo al baño. Sí, hermanos. Es así. Y permítanme que lo enfatice. Es así. Porque el hermano humilde, la hermana humilde, que nadie lo toma, nadie lo va a tomar en cuenta para que coordine ni para eso, pero sí lo toman en cuenta para hacer el baño. Si esa hermana, ese hermano, ese hijo de Dios va y asea los baños, y mientras lo asea, aunque estén cochinos y toda la cuestión que se nos pueda pasar por la mente en estos momentos, hermano, yo y esa persona lo dice, Señor, estoy haciendo esto para honrarte, para agradarte, y para que los baños queden bien limpiecitos para mis amados hermanos. Eso, hermanos, eso es la actitud correcta. Y eso sube a la presencia de Dios como un incienso maravilloso, más maravilloso, mucho más maravilloso que esa ofrenda o ese servicio del petulante que se subió al púlpito a coordinar creyendo que era superior a sus hermanos. Así declaro, hermanos. Así declaro. Ahora, si el hermano se subió al púlpito a coordinar con un corazón humilde, diciendo, Señor, aquí estoy para poder guiar a mis hermanos correctamente, ¿sí? En este culto que es dedicado a ti. Quiero hacerlo bien para que tú seas honrado, pero también quiero hacerlo bien para mis hermanos. Bien, hermano. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, está al mismo nivel de la hermana del hermano que oró de la misma manera que hizo los baños. ¿Entendemos la idea? El mismo nivel. No hay un nivel superior. Y aquí, con todo respeto, mis queridos músicos, por más. Recordando que yo toco guitarra en la iglesia, hermano, ¿sí? Para que no vayan a decir que yo estoy hablando más de los músicos, el picado, como no lo toman en cuenta. ¿Ya? No, yo hablo de este lado de la vereda, del mismo de los músicos. Nosotros subimos a un lugar, al estrado, o donde nos pongan, nos pasan un instrumento, nos pasan un micrófono, vamos a cantar y creernos superiores. Es lo peor que puede hacer un músico. Por eso el título de levitas. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo que no, hermano? Del Antiguo Testamento, de aquí el contexto del rey David. Los levitas eran una tribu. Yo no soy levita, ni por donde me miren. No, es que somos levitas porque los levitas eran los que cantaban. ¿Y qué tiene que ver eso con el Nuevo Testamento? Si en el Nuevo Testamento ya no existe el linaje levítico para la iglesia, ¿o sí? No existe. Si no lea el libro de Hebreos. No, pero es que no espero que valga, hermano. ¿Qué levita? Como dice el pastor de mi iglesia. Levitan a hacer aseo, levitan orar. Ah, eso sí. Cuando lo escuché me reí mucho. Levitan a todo lo que significa, levitan lavar loza y todas esas cosas. ¿Ya? Hermano, si el músico sube, el músico toma su instrumento, canta, y si no lo hace con la misma actitud que en delante dijimos que estaba teniendo el que hizo aseo el baño y el que coordinó correctamente, es basura. Todo lo que hizo fue solamente hacer música. Es lo mismo que lo que está haciendo un músico en un bar. Es lo mismo. No, pero hermano, ¿cómo se le ocurre a usted decir algo así si está en el templo santo del Señor? ¿Qué templo si nosotros somos el templo? ¿Sí? ¿Qué templo? Si cuando nos unimos, cualquier lugar donde nos unimos, ese es el templo del Espíritu Santo. Lo otro es el templo humano. Pero hermanos queridos, no es santo. Cuando nosotros los cristianos nos vamos de ese lugar físico, ese lugar queda libre. ¿Sí? ¿Usted cree que hay un ángel cuidando ahí? Bueno, tal vez sí, los instrumentos que no se los roben. Pero hay iglesias donde igual han entrado a robar, hermano. ¿Ya? Cosas materiales. No, hermanos. Ya lo vimos el tema del templo en estudios pasados. ¿Ya? Nosotros somos el templo. Hoy día ya no nos limita eso. Entonces, hermanos, cuando no se hace de la forma correcta, y yo sé que esto está quedando grabado, y sé lo que estoy diciendo, queridos hermanos. Hermanos, si un músico toca en el templo, en un culto, y no lo hace con el corazón correcto, mis queridos hermanos,
Es lo mismo que cualquier músico. No tiene ninguna implicancia espiritual, ninguna, ninguna. ¿Entendemos la idea, hermano? ¿Sí? Al que le dan la honra de predicar. ¿Ya? Wow, el pastor me honró con compartir la palabra. Hermanos, yo sé, y siempre lo he dicho, compartir la palabra de Dios es una honra tremenda, tremenda. ¿Sí? Y yo he compartido con algunos de ustedes diciéndoles que es bueno que nos sintamos nerviosos cuando nos toca compartir la palabra. Es bueno, porque eso muestra que para nosotros no es hacer cualquier cosa. Pero hermanos, hay gente que se para ahí y predica cualquier cosa, sin ningún temor de Dios. No, yo me tengo que parar ahí con temor del Señor y sabiendo que lo que voy a hacer es para honrar a Dios y para bendecir a mis hermanos. Y si me paro ahí no porque sea mejor que los otros. La persona, hermano, que es utilizada, que es usada en los cultos, hermano, es una honra que Dios da a quien quiere dársela. ¿Sí? Pero mi amado hermano, mi amada hermana, eso no te tiene que afectar. Si te dan una responsabilidad, si no te dan responsabilidad. No, no, ¿por qué? Y si uno quiere decir, no, es que yo quiero trabajar en la obra del Señor. ¿Sabes cuál es la obra del Señor? La obra del Señor está afuera. Anda, háblale a tu vecino, ¿sí? Visita a tu vecina, háblale de Jesús. Eso es trabajar. Eso vale más que cualquier otra cosa, hermanos. ¿Ya? El problema es que está centrado todo en qué? En el templo, que todo lo que se hace en el templo físico es santo. Lo que se hace arriba de esa tarima, que se le llama púlpito, todo eso es santo, ¿ya? En cambio, lo que está abajo ya no es santo, o es semisanto. Pero, amados, yo creo que cuando hablamos en Juan, capítulo 4, y hablamos un poquito de lo que significaba adoración en el espíritu y en verdad, espero que haya quedado claro. No me quiero extender en esto, ¿ya? Solamente dejar claro esto, mis queridos hermanos. ¿Ya? No me tiene que importar. Si me toman en cuenta, no me importa. Yo llego, yo llego a compartir con mis hermanos, a saludarlos. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Por eso siempre es bueno llegar unos minutitos antes al culto, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos de no llegar, a ver, voy a llegar 5 minutos después de que comiencen para no saludar a nadie y me voy a ir 5 minutos antes para no despedirme de nadie. ¿Ya? Que Dios nos ayude con eso porque no es la idea. ¿Ya? Y recuerden que siempre en el lugar donde estemos, va a haber gente que va a necesitar que le digamos, hermano, ¿cómo estás? No estoy bien, hermano. Voy a estar orando por ti. ¡Wow! ¡Qué ayuda eso, hermano! ¿Sí? Yo les conté una vez, tiempo atrás, ¿no? Aquí vamos a comenzar con los testimonios personales. Eh, acá en la iglesia donde yo asisto, se pidió y se invitó a los hermanos que estaban necesitados. Y yo en esa semana había andado bien, bien probado, hermanos, bien probado, con mi corazón bien cargado. Y pasé, me arrodillé y ya, pues, y empezaron a orar, y yo sentía que todos oran por todo, y yo ahí arrodillado ante la presencia del Señor, debajo del santo púlpito, hermanos queridos. Eso fue broma, por si acaso, ustedes lo entienden. Ahí estaba postrado yo, esperando, pasó 1 minuto, 2 minutos, de repente abrí los ojos, miré para los lados, y todos estaban orando por todo, y nadie oraba por mí. Terminaron la oración, y nadie fue a orar por mí. No, dije, ya no está, ¿cómo es posible? La verdad es que, ¿sabes qué? Dentro de mi oración yo le decía, Señor, ¿cómo tomo esto? Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusano. O los hermanos creerán que el hermano Pablo no necesita que oren por él. ¿Sí? Me paré y de verdad, bueno, me paré y nadie oró por mí. Y después cuando me paré y me fui para arriba, fue la esposa del pastor, la hermana Lorena, y ella oró por mí. Fue muy lindo, muy lindo. Pero, ¿qué con ese gusto raro? Y ayer me tocó compartir la palabra del Señor, hermano de la iglesia, y se las tiré con todas hacia los hermanos. Sin misericordia. Se las restregué en la cara. Ninguno de ustedes pecadores quiso orar por mí. No importa. El Señor hará justicia. No, les conté a los hermanos, pero obviamente en un contexto para enseñarles algunas cosas que siempre estamos necesitando de apoyarnos unos a otros. Y mis queridos hermanos, bajo este contexto, yo soy más útil al abrazar a mi hermano, llorar por él, ahí abajito, ¿sí? Que estar arriba coordinando. Yo sé que tal vez para muchos de ustedes esto suene raro, pero tengo que decirlo, hermanos, porque creo que es la perspectiva de la palabra del Señor.
¿ya? Vuelvo a decir, nuestros cultos son tan, de tal manera bosquejados que pareciera que las personas que están siempre arriba son los más espirituales. Hermanos, y no siempre es así. No siempre es así. Va a depender, todas las circunstancias que yo haga en la iglesia local, va a depender de cómo yo enfoco mi corazón. Pero eso también tengo que hacerlo cuando yo comparto con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis parientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre esto, que tenga alguna inquietud? Hermano, sé que tal vez no, para algunos no va a ser fácil de digerir lo que acabo de decir. Si te doy alguna oportunidad para que si quieren hacer alguna acotación sobre esto, hermanos. ¿No? Bien. Espero que haya quedado clarito lo que... A ver, llámela a Miriam. Adelante. Sí, pastor, estaba escuchando atentamente lo que decía y lo que decía mi hermanita Laura. La palabra del Señor dice que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas pasadas son todas ellas nuevas. Con eso tiene que decirle a la hermana. Y con respecto a lo que usted hablaba, si bien es cierto, nosotros en el templo, porque la iglesia somos nosotros, así como decía usted, creo que somos más necesarios en ese abrazo, en esa oración, y egocéntricamente muchas veces queremos ser reconocidos, ¿cierto? Sí. Pero también pasa un tema en nuestra adoración, que es lo que hacemos fuera del templo, en nuestra vida diaria, en nuestro actuar con las personas. Eso, esta semana, la semana pasada, en ese sentido, fui muy probada, en mi trabajo sobre todo, más que nada. Entonces, a veces uno se cuestiona si realmente refleja el amor de Cristo, si realmente somos portadores de la verdad de Cristo, porque muchas veces mi actitud no va relacionada con lo que digo, pastor. Entonces, y eso va muy ligado con el carácter de uno o con la situación. Es como nosotros somos muchas veces muy circunstanciales para vivir, porque vivimos nuestra fe de acuerdo a la circunstancia, o vivimos nuestra espiritualidad o nuestro cristianismo de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando. Así es. Pero creo que igual reflejamos al Señor según cómo somos y cómo somos con la gente. Lo conversaba el otro día con mis dos compañeros de trabajo que tengo yo, que uno es Pablo, que también es cristiano, y mi otra compañera que ella no es cristiana, pero conversábamos por una situación que habíamos vivido y aclarando ¿cuánto se llama? Un malentendido que hubo entre los tres. Y ¿sabe qué? Me di cuenta de que muchas veces uno no se ¿cómo se dice? Autoexamina, ¿Termina? ¿cierto? Autoexamina. ¿Por qué pasan las situaciones que a veces uno pasa? Y porque el cristiano es uno, pues, no, no la otra persona, ¿cierto? Entonces, uno es el que tiene que dar el ejemplo, primeramente de ir a explicar la situación, el malentendido y a pedir perdón. Y lo conversábamos con los compañeros y a veces son cosas tan insignificantes, pero que a la larga se hacen así, ¿no? Sí. Y eso se va haciendo una bola muy grande que después tiende a explotar. Sí. Y era lo que estaba pasando con mis compañeros, pero era yo, no eran ellos. Era por lo que por la situación que nosotros estamos viviendo como familia, y muchas veces uno lleva eso a todas partes. Y eso muchas veces te lleva a tener mala actitud, pero no comprendemos que eso es parte de nuestra adoración al Señor también, ¿Cierto? ¿cierto? Cierto. Porque aquí en lo que usted leía, David adoraba al Señor por la provisión, por todo lo que el Señor es, pero muchas veces nosotros pensamos que adorar es cantar, adorar es ofrendar, pero adorar es parte de todo lo que yo hago, y lo que digo también. Así es. Y, y, y de verdad, yo no estuve en la clase pasada, pero el resumen que usted hizo
me llevaba a lo que yo había vivido en mi trabajo. Mm. Pero yo le doy gracias al Señor porque a veces cuesta negarse a sí mismo para poder ir al otro y decirle perdóname. Sí, Hubo un malentendido y eso también es parte de nuestra adoración, porque nosotros llevamos muchas veces todo al templo. O sea, mi vida en el templo, porque ser cristiano adentro del templo es re fácil muchas veces, pero ser cristiano fuera del templo o en las paredes de mi casa es difícil a veces. así es. Y mientras nosotros entendamos que nuestra adoración es parte de nuestro estilo de vida, creo que podemos cambiar nuestra actitud. Así es. Eso, pastor. Gracias, mi hermana, mira, gracias por compartir. Sí. Usted tocaba una palabra clave, circunstancial, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo sobre la adoración. Nuestra adoración tenemos que aprender a que tampoco sea circunstancial. Nuestra adoración es bajo convicciones de quién es Dios, de su dignidad, y por lo tanto nuestra adoración a Dios ya no la damos circunstancialmente. Se la podemos dar en cualquier circunstancia y Él es digno en cualquier circunstancia de que le rindamos nuestra adoración. Y como usted muy bien lo dijo, la verdadera adoración, y es lo que estamos viendo, ¿no?, en todos estos estudios, que la adoración tiene que ver con mi vida entera. Por eso la palabra clave dentro de lo que estamos viendo es todo, mi todo para Él. Ya Él no se merece nada menos. Ya. Así que ánimo, mi querida hermana. Y lo otro, no todos los días fallamos. Son momentos, hermana querida. Así que tampoco hay que recriminarse por eso. Sí, por supuesto, hay que acudir al Señor para que Él nos ayude a superar y avanzar. Pero el Señor también conoce nuestras vidas, nuestras limitancias, ya nuestras debilidades. Y en ese sentido es el Padre amoroso que está con nosotros, ayudándonos. Bien, gracias, mi hermana, por compartir eso. Entonces, mis queridos hermanos, todo ahora pasa por esto. Todos mis actos, ¿sí? Como decía mi hermana Miriam, lo que soy, mi vida misma, no solo en el templo, no solo en un medio cristiano, sino en todo momento, Dios está siendo el centro de lo que yo soy, de lo que hago, de cómo reacciono. ¿Ya? Eh, yo, yo soy alguien que creo firmemente, hermanos queridos, que una de las cosas que más hermosas en los hijos de Dios es el servicio. Me refiero a un servicio práctico. Eso muestra tanto el corazón de un hombre y una mujer. Esa persona que le gusta servir al otro, que lo hace con dedicación. ¿Sí? Pero ¿saben qué? El que sirve muchas veces termina cansándose. ¿Sí? Porque ve que él sirve, o ella sirve, y pareciera que nadie más lo hace. Entonces llega un momento en que se cansan de servir, ¿no? Entonces llega un momento en que muchos son probados, son llevados, tentados a decir, bueno, nadie más sirve. ¿Creen que yo soy esclavo de ella? ¿Sí? No sé si se recuerdan, ¿no? Algunos de ustedes han escuchado El Arca de Noé de Marcos Vidal, ¿no? Años atrás se hizo un acto allá en la iglesia en Iquique. Los que no han tenido la oportunidad de escuchar esa producción de Marcos Vidal, se las recomiendo. Ya donde Marcos Vidal hace una canción para algunos animales, y todos son animales simbólicos. Y dentro de ellos está el burro, ¿sí? El burro. Entonces el burro representa el servicio, ¿ya? Pero el burro se cabrió, pues se enojó, porque todos hacían que él sirviera. Él tenía que llevar carga para allá, carga para acá, carga para allá. Entonces empieza a reclamar, se pone en una propuesta de revolución, de rebelión, está cansado, ¿no? Y eso pasa con muchos de los que sirven. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros servimos bajo esta perspectiva de adorar, de que es para el Señor, nunca nos vamos a cansar de servir. Porque nunca vamos a estar viendo si otro lo hace o no lo hace. Porque yo no lo estoy haciendo para ser visto ni ser aplaudido. Lo estoy haciendo para honrar a mi Señor. Lo estoy haciendo para el Señor. Entonces, cuando el Señor me falle, voy a dejar de servir. ¿Sí? O sea, creo que nunca, ¿no? Un servicio práctico, hermano. Lavar loza,
servir cuando se juntan los hermanos, ayudar a servir la comida, el almuerzo, hermanos. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. En la iglesia primitiva se escogieron 7 personas para que sirvieran mesa. Yo entiendo, hay algunos intérpretes que dicen que servir mesa no significaba literalmente servir mesa, sino que significaba que estos 7 hermanos se iban a hacer cargo de todo el dinero, de los bienes, y los iban a administrar para que se sirvieran la mesa, para el tema de dar alimento a las viudas, ¿ya? A las viudas cristianas en ese tiempo. Eso ustedes lo encuentran ahí en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 6. Los famosos diáconos, más conocidos como diáconos, ¿ya? Pero sin lugar a duda, igual implicaba un servicio. Yo personalmente creo que también implicaba estar sirviendo literalmente. ¿Y usted se acuerda las características para esos hombres? Sí. Eran 3, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y varones de fe. ¿Sí? Varones de fe. ¡Wow! Hacer un servicio, ¿no? Hoy día, sí, el hermano que no tiene ningún don, le damos el servicio. Ya, hermano, usted tiene el don de servicio. No le reconozco ningún don, así que le achaco el de servicio. ¿En serio, hermano? Sí. ¿En serio, pastor? Claro que sí, usted tiene el don de servicio. Listo, se entusiasma, hermano. ¿Ya? Pero recuerden que el servicio es un don, pero también es un deber cristiano. Todo cristiano tiene que servir. Ahora, los que tienen don de servicio se especializan en eso y lo hacen de una forma más excelente, más dedicada, pero todo cristiano es llamado a servir, ¿no? Bien, sigamos entonces, hermanos, sigamos. La idea entonces de esta oración maravillosa de David es mostrarnos que Dios es el centro y la razón de nuestra acción, ¿ya? Y aquí en este sentido, mis queridos hermanos, logramos, y espero que esto ocurra, logramos ver cómo nuestro enfoque en Dios es la raíz, es el centro de nuestra adoración. María se enfocó en Jesús, David se enfocó en Jehová, ¿sí? Ese era el enfoque de ellos. ¿Ya? Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en Dios, en honrar a Dios, en agradar a Dios. Ese era el enfoque. Un hombre conforme al corazón de Dios no es nada más, y una mujer conforme al corazón de Dios no es nada más ni nada menos que una persona, que un hombre, que una mujer que están enfocados en Dios para agradarlo. Esa es su prioridad. Y saben que tienen luchas consigo mismos, pero a pesar de eso se vuelven a parar y siguen enfocados en esa gran verdad de que Dios merece, su Dios es digno de que vivan para Él, para honrarlo y para agradarlo. ¿Ya? Muy bien, queridos hermanos. Continuamos con esto. Vuelvo a decir, qué triste que este pasaje de Primera de Crónicas 29 se ocupe tantas veces para hablar de plata. Qué triste. No se ha entendido ni jota, no se ha entendido absolutamente nada, la esencia de lo que es este pasaje maravilloso, donde la gente daba al Señor. Eso es lo importante, es darle al Señor lo que Él merece. ¿Sí? Por eso es tan importante los términos de todo corazón, voluntariamente, espontáneamente, porque todo lo que para Dios debe ser así, en base a la voluntad, en base al corazón, en base a la espontaneidad. Debe ser algo que nazca de nuestros corazones para Él. Nada obligado, jamás obligado, hermano, porque cada vez que esté implicada la obligación, pierde el sentido correcto de la adoración. Si a mí me están imponiendo levantar mano, no sirve de nada. Hermano, levante sus manos, dice el coordinador, ¿no? ¿Ya? Y si nadie levanta las manos, el coordinador se pica, ¿sí? Ya, por hermano, no hay ningún hombre de Dios aquí, ninguna mujer de Dios. Chura, cuando hacen una pregunta no queda otra que levantar las manos, po. Pero es porque estoy obligado. El que dirige la alabanza, dile al Señor, vamos, alaba al Señor, adóralo. Y nadie adora, nadie habla, nadie ora. Ya, y también se pica po, el director de alabanza, Señor, perdónanos porque aquí en esta iglesia falta amor por ti. Se comienza. Hermanos, ¿cuál es la idea, hermanos? El coordinador no debería estar por qué arengándolo, hermanos. El coordinador tiene que dirigir el orden del culto y punto, hermano.
¿Sí? Y el que dirige la alabanza tiene que enfocarse en eso, el ser un adorador, alguien que alabe al Señor y proveer los cantos necesarios cuando se habla de cantos, ¿no? Ahí en el culto para que ellos alaben al Señor, pero yo no puedo estar obligando. Ustedes saben que a mí, pucha, me complica cuando viene el predicador y dice, dígale al que está a su lado. Pucha, trágame tierra porque no pienso decirle ni una cuestión al que está al lado. Punto nomás. ¿Ya? ¡Aleluya! Sí, por eso es, ¡ya su nombre! Y cric, 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 cric. Hay iglesias donde nada de eso ocurre, ¿cierto? Entonces, como se diría, ¿cierto? Más perdido que poroto en paila marina, ¿no? Así se decía, ¿no? A un hermano pete pete, ¿cierto? En una iglesia presbiteriana, por ejemplo, ¿no? O luterana. ¿Ya? Pondrían a coordinar al hermano ahí. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir, di conmigo? Dice los directores de alabanza, di conmigo, Señor, Señor, y vamos repitiendo la oración. Pero aquí no entiendo. ¿Y saben por qué ocurre todo esto? Porque no se entiende, no se logra comprender que cuando nos juntamos, lo que Dios anhela es que nazca del corazón nuestra alabanza a Él. Si yo veo que un hermano, dos hermanos, estoy coordinando y veo a ese hermano cariagre con la cara que le llega hasta el suelo, hermano, si yo lo animo, si yo lo quiero, lo reto, no va a servir de nada. Porque si termina obligado ya a pararse, a levantar sus manos, no va a servir de nada, hermano, de nada, de nada. Entonces, la adoración tiene que ver con eso. Fíjense la espontaneidad de María, fíjense el corazón de María, fíjense cómo María, de su voluntad, sabiendo, nadie la obligó, ella fue y adoró. Vean a David cómo enfatiza, cómo el pueblo dio voluntariamente, pero no es lo que dieron, no es la plata, es la ofrenda del corazón. La ofrenda fue la actitud con que dieron voluntariamente de corazón. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos este punto muy importante. ¿Y cómo se conecta esto con el tema que hablamos al principio? De que nosotros le damos a nuestro Dios la adoración que Él merece, ¿sí? Y esto exalta nuestra adoración. La adoración cristiana está por sobre cualquier adoración por eso. Porque, uno, recuerden, se lo damos al Dios verdadero, al único Dios, y segundo, de la mano de esto, al único que la merece, realmente. Y el siguiente punto, hermanos, es que nuestra adoración va de la mano del amor a Dios, del amar a Dios. Nuestra adoración no es mera adoración, ¿ya? No es solo adoración porque reconocemos quién es Él, sino que nuestra adoración se mezcla con el amor por Dios, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Había algo en común entre María y David, ¿sí? María amaba a Jesús. Ahora, ¿dónde se ve? Se ve en esto. O sea, cualquier persona que lee la historia de María se da cuenta que María amaba al Señor, ¿ya? Lo amaba. Amaba escucharlo, amaba estar con él. O sea, alguien a quien uno ama es con alguien que quiere estar. Y María quería estar con el Señor, ¿ya? Y en su mente y en la mía no está la perversión de algunos que creen que lo amaba como hombre. No, 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 no. Lo amaba como a su Dios, como a su Señor, ¿sí? Y David, Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Era un hombre que amaba al Señor. ¿Se dan cuenta cómo la adoración va de la mano de corazones que aman al Señor? Entonces ya no le doy a Dios solo adoración, porque Él es digno, sino que a esto se acopla mi amor por Él. Le doy lo que Él merece porque lo amo. De hecho, Él merece y es digno de que yo lo ame. Díganme que no. Sí. Y si alguien tiene una duda, por favor, que mire la cruz. No la cruz que anda saliendo aquí en el cuello. Ya, ni la cruz que está arriba del templo. Ustedes saben a qué me refiero, hermano, ¿no? Enfóquense en la obra de Jesús. Vayan ahí, lean. No, que no tengo tiempo para leer todo el Evangelio. Bueno, lean los últimos capítulos del Evangelio, donde Jesús muere. Vean que todo eso lo hizo por ti, que lo hizo por mí. ¡Wow! Y eso nos lleva a amarlo. Porque como dijo Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Al conocer su amor, brota amor en nosotros.
Él produce por medio del Espíritu Santo un amor genuino en nosotros por Él. No un amor circunstancial, como hablaba mi hermana Miriam adelante. Ni adoración circunstancial, ni amor circunstancial merece Dios. Dios merece una adoración y un amor que esté constantemente manifestándose hacia Él. Pero en esto, mis queridos hermanos, tenemos que crecer. Cada día se crece en esto, ¿sí? Cada día. Yo llevo hartos años creciendo en esto, paso a paso. Y hay veces que parecía que doy un paso atrás y doy dos adelante, y después doy dos más adelante y después me mando tres para atrás. ¿Cierto? Pero estamos creciendo, hermano. Lo importante es que estamos creciendo. Estamos y deberíamos estar creciendo en nuestro amor por Él. ¿Ya? Sobre esto, vamos, hermanos, por favor, al conocidísimo, y ya con esto vamos a ir concluyendo. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 4, 5 y 6. A ver si alguien me quiere ayudar con esto, con esta lectura. Deuteronomio capítulo, ¿cuál les dije? ¿5 o 6? Capítulo 6, ¿no? 5 y 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿no es cierto? 4, 5 y 6, por favor, 4, hermano. 5 y 6. Ya. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Hermanos, quiero llevarlos a que entendamos un poquito esto. Dios le manda al pueblo que lo amen. ¿Puedo yo como papá decirle a mis hijos, tienen que amarme? Tienen que amarme. Es una orden, hijos. ¿Les suena? ¿Cómo les suena eso, hermanos? Ustedes que conocen al Benja, ¿no? ¿Cómo reaccionaría el Benja ante esto? Mi Muri, por ejemplo. ¿Cómo reaccionaría con esto? No, es que tienen que amarme. ¿Sí? Como Dios lo hizo bien inteligente a los chiquillos, capaz que me digan, no, pues, papá, eso es algo que te tienes que ganar. ¿Sí? Porque son muy rebeldes estos cabros que tengo, hermanos. Bueno. No. Ellos me dirían eso porque son inteligentes, ¿no? Uno de los dos me diría, Natal también, cualquiera, y yo creo que sus hijos también les dirían a ustedes lo mismo, pero es que papá, ¿cómo me mandas que te ame? Eso no se puede mandar, si el amor debe nacer naturalmente, debe nacer espontáneamente. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, espero que sí. Bien. Dios le dice al pueblo, amarás al Señor tu Dios, y ustedes saben que eso es un mandamiento. ¿Sí? Mateo 22, si alguien por favor lo puede buscar, Mateo 22, muy conocido, ¿cierto? Pero para que veamos claramente, versículo 37, es, es tan especial. No digo raro porque no es que sea raro, pero es como muy, muy especial el hecho que Dios mande al pueblo que Él lo ame. Habían pasado 40 años en que Israel había estado vez tras vez ofendiendo a Dios, vez tras vez ofendiendo a Dios. Entonces Dios en Deuteronomio deja claro que es un mandamiento, porque el mandamiento enfoca la mente de la persona. ¿Ya? Cuando se nos manda algo, se nos está diciendo, esto tienes que hacer, ¿ya? Se nos está enfocando, ¿qué es lo que hace eso? Se nos está mostrando el camino a seguir. Lo que Dios está diciendo a través del mandamiento es, este es el camino que tienes que seguir. Esta es la vía que tienes que tomar. ¿Y la vía cuál es? Es amarme. Mateo 22, 37, ¿alguien lo tiene? Sí, amén. Dice, Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y el siguiente? Este es el primero y grande mandamiento. Muy bien. Clarito, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿De dónde sacó Jesús eso? De Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Ya. El contexto de Deuteronomio es que amar a Dios significa enfocarse en Él. ¿Sí? Enfocarse en Él. Porque si nosotros volvemos a Deuteronomio, ¿ya? Capítulo 6, ¿ya? Ahí vemos cómo es el hecho de que amemos a Dios, ¿no? Versículo 6, lo leyó el hermano Marcelo, lo vuelvo a leer yo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amarlo tiene que ver con el corazón. Luego dice, y las repetirás a tus hijos. O sea, las enseñarás. Tienes que entregar este conocimiento a tus hijos. Bueno, aquí no solamente está hablando de este mandamiento, está hablando de todos los mandamientos que le había dicho antes, ¿no? Los 10 mandamientos y todos los mandamientos que están. Pero fíjense cómo es tan importante que tengo que enseñárselo a mis hijos. Dice, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mis amados hermanos, esto, si se toma humanamente, sin el sentido correcto, se va a desvirtuar la idea. Y es fácil que se desvirtúe la idea, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque si se desvirtúa, vamos a caer en religiosidad, en mera actitud religiosa. Es, ya, niños, vengan, tengo que hablarles del Señor, porque la palabra del Señor dice, y un mandamiento, tengo que hablarles del Señor. No. Por eso el Señor dice, estarán sobre tu corazón, desde lo más profundo del ser. Yo tengo que hablar con gusto, con ánimo de los mandamientos de Él. Esa era la idea. Habla a tus hijos de tal manera que conquistes su corazón con esto, ¿sí? Que ellos vean que tú amas al Señor, amas estos mandamientos. Siempre he dado este último tiempo he estado dando el ejemplo. Hermanos, ¿de qué me sirve enseñarle a mis hijos? ¿Sí? Hijos, tenemos que congregarnos. Si ellos ven durante la semana, ¿ya? Que me dicen, papá, nos vamos a congregar. No, estoy muy cansado. Vamos, el domingo. ¿Sí? ¿Cómo voy a convencer a mi hijo de que congregarse es bueno? Si llega el día domingo y digo, hijos, hoy día es domingo, pero al Señor también les gusta que participemos en familia, así que no vamos a ir al culto. ¿Sí? No vamos a ir al culto. Vamos a pasarla en familia. ¿Les parece la idea? Pero papá, porque siempre están los hijos más avesados, ¿no? Pero papá, hoy día es domingo. No, nos fuimos durante toda la semana, no nos congregamos y ayer tuvimos todo el sábado para hacer esto. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo hoy día domingo, no ayer sábado? Cállate, caramba. Hermano, yo hablo porque esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. ¿Sí? Claro, ya. Entonces, no me congrego toda la semana. Más encima el día sábado no salgo con la familia, lo ocupo solo para descansar. Y el día domingo no vamos a ocuparlo para la familia, ¿sí? Nos vamos a quedar en casa. Hermano, yo sé que para muchos también, no, es que eso estaría bien, por hermano. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que por eso hay un día donde yo debo enseñarle a mis hijos, donde ya no nos pudimos congregar durante toda la semana, pero el jueves, el domingo sí nos vamos a congregar. Papá no trabaja, ustedes no estudian, es el día de y nos congregamos. ¿Sí? Por lo menos los niños van a entender eso. Otro ejemplo, si yo digo, hijos tienen que amar al Señor, pero me ven haciendo cosas exactamente contrarias a lo que yo mismo les he enseñado, que honra a Dios, ¿cómo puedo ser un ejemplo? Entonces, la idea de esto de Deuteronomio, la idea al ser de corazón implicaba que esto tiene que hacerse con gozo. Nuestros hijos tienen que ver la alegría nuestra de amar al Señor, de que nuestra vida refleje que esto realmente lo disgusto yo, ¿sí? Esa es la idea. Y hablarás con ellos, estando en tu casa y andar, no, eso es fanatismo puro. No es fanatismo puro. Es amor puro.
es amor puro por Dios. Hablo con la gente, ¿por qué? Porque amo a Dios y quiero que la gente conozca al Señor. Hermano Marcelo o hermana Sandrita, no sé quién de los dos. Esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, ahí en el versículo 18 de Primera Crónica 29, ¿no es cierto?, que usted nos estuvo leyendo. Al final David le dice, y encamina su corazón a ti, hablando del pueblo, ¿no es cierto? Así es. Y si, por ejemplo, vemos en Segunda de Crónicas 12, 14, dice de un varón que hizo lo malo ante Dios, ¿no es cierto?, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces está encaminado en disponer nuestro corazón para buscar a Dios, para amar a Dios, para agradar a Dios. Así es. Amén. Justamente, mi querido hermano. Se logra que les recomendé el estudio de Jairo. Jairo tiene varios estudios bien completos sobre el corazón. Ya. Y efectivamente, hermano, por eso hay tanto énfasis en el corazón por parte de Dios. Porque el corazón, ¿cierto? Nace la sinceridad. Eso es lo más profundo del ser humano. Entonces, él ama y él anhela que le amemos con el corazón, con todo el ser. ¿Ya? Entonces, esto nos va a llevar a hablar del Señor en todo lugar. ¿Sí? Sí, hermano, usted me puede invitar a comer un asadito y podemos alegrarnos con un holocausto de paz. ¿Sí? Maravilloso ahí. Y disfrutarlo. Pero en medio de todo nuestro compartir, de alegrarnos, de cantar, ¿cierto? De reírnos, inevitablemente va a llegar un momento en que vamos a decir, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Sí? O alguien, porque usted sabe que nos faltan los desubicados, ¿no? Oye, hermano, tengo una palabrita que me gustaría compartir con ustedes. Ya, pues hermano, soy fanático, así para eso está la iglesia, hermano, ¿sí? Obvio. Si no, todo lo contrario. Ya, hermano, tiene una palabra, lánzala al tiro nomás. Vamos. Qué maravilloso, ¿no, hermano? O alguien que diga, ¿saben qué, hermano? En toda nuestra alegría, ¿por qué no le agradecemos al Señor? ¿Ya? Y no me estoy refiriendo de gracias por el asado, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Sino, gracias por este tiempo, hermanos, ¿cierto? Por el tiempo que nos da, Señor, como hermanos. Donde voy, estoy hablando del Señor, ya, en el camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿se dan cuenta, no? Pero esto no era religión, si en la mañana me levanto y digo, ya tengo que leer la Biblia, en la noche, ya, que un mandamiento. No, la idea del mandamiento es el camino a seguir, pero eso tiene que hacerse con el corazón, ¿ya? Con el corazón. En el libro de Deuteronomio nos vamos a enfocar ahora para ver cómo Dios, ¿ya? Estaba tan interesado en que le amáramos, en que el pueblo le amara. Ahora, ¿por qué Dios se enfoca en esto? Porque Dios sabía que al pueblo le costaba, le iba a costar siempre amarlo, amarlo. Hermanos, aunque suene un poco humano esto, pero es triste para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios que les cuidó, que les rescató, que les protegió, que les proveyó. ¿No es lo mismo con nosotros? Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. ¿Saben cuál es? Ellos lo más cercano que vieron al Señor Jesús muerto en la cruz fue la serpiente de bronce. ¿Sí? Como dice Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. La diferencia gigante entre ellos y nosotros es que nosotros conocemos la obra de nuestro Dios en la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, la situación nuestra es más grave que la de los israelitas cuando se trata de no actuar hacia Dios con amor de corazón. ¿Sí? Para nosotros es más complicado. Porque ellos pueden tener miles de excusas, nosotros no. Y creo que lo he compartido más de alguna ocasión, mis hermanos. Hay cosas que tal vez Dios no me ha respondido, cosas que yo le he pedido, cosas concretas. Pero por sobre todas esas cosas, hay una razón por la cual yo puedo amarlo y debo amarlo. Hay una razón por la cual yo puedo y debo adorarlo, y es por su obra en la cruz.
todos mis problemas terrenales se mueren aquí en la tierra. ¿Sí? Hay hijos de Dios que han muerto enfermos, que Dios no los sanó. Pero esa enfermedad se terminó cuando murieron, ¿o no? ¿Y hoy día dónde están? Están donde yo quisiera estar, por mano. Sí, ahí quisiera estar, ¿ya? Junto al Señor. Pero Dios me tiene con vida aún y con la suficiente salud, ya, todavía, porque me imagino que Él tiene un propósito. Él está cumpliendo un propósito. Lo mismo con usted, mi amado hermano. ¿Ya? Pero fíjense que la muerte, como dijo David, somos pasajeros. El Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre tiene que entender que la muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Sí? ¿O no? Sí, en cualquier momento. Pero la muerte es nuestro paso para estar para siempre con Él. O sea, yo me muero, usted se muere y vamos a estar junto a Jesús y ya de ahí nadie ni nada nos podrá separar. Entonces, aún la muerte pasa a tener otra perspectiva de vida. Ya paga, ¿cierto? Lo paradójico, que la muerte tenga una perspectiva de vida, ¿no? ¿Ya? Porque la muerte influye en nuestra perspectiva de vida. ¿Ya? Y el tema es, queridos hermanos, no, me estoy debiendo un poquito, me reenfoco, es que la idea de Dios, al mandarle al pueblo de Israel que lo amaran, era mostrarle el deseo de su corazón. Ámenme. ¿Ya? Y ellos tenían razones para amarlo, pero no lo hicieron. Nosotros tenemos la más grande razón para amarlo. Amémoslo. ¿Sí? Y vamos a ir viendo la próxima clase, vamos a enfocarnos en el libro de Deuteronomio para ir viendo la cantidad de veces, vez tras vez, que Dios estaba motivándoles, mandándoles, empujándoles a que lo amaran. De la misma forma nosotros. Por eso, nuestra adoración está en su estado más exaltado. No se olviden de eso. Primero, porque adoramos y nuestra adoración es para el ser que es Dios, el único, y que por ende es digno y es merecedor de recibir nuestra adoración. Y en segundo lugar, ¿ya? Porque nosotros no solamente amamos, o sea, no solamente adoramos, perdón, sino que amamos también. Estamos en una relación íntimamente, ¿sí? Manifestada entre Dios y nosotros, cosa que no ocurre con un santo, no ocurre con un ídolo, no ocurre con un Dios falso. Es algo que ocurre solo con nosotros, los que tenemos una relación real con el Dios real. Amén. Amén. Amados, una preguntita, algún cuestionamiento, por favor, háganla. Si no, ya para ir terminando nuestro tiempo. Como siempre, agradecido de Jairito, que siempre está tomando el tiempo de escuchar. Imagínense él que escucha todo, escucha todas las 2 horas de estudio, ya, y de ahí sobre eso él comienza a editar, ¿no? Y edita generalmente lo que él estima conveniente. Yo le hemos dado esa libertad, ¿no? Generalmente va a ser cuando tal vez con alguna pregunta o alguna acotación se salga del tema, ¿ya? Pero siempre va a estar el grueso en los estudios que quedan grabados. Y damos gracias al Señor por eso, ¿no? Por poder tener este acceso a los estudios ya grabados. Bien, me imagino que no hay preguntas, si nadie ha levantado la manito. Vamos a orar al Señor, amén.